Ok, bueno, como habíamos acordado en la sesión pasada, vamos a ahorita en un video hacer la demostración de todo el proceso del servicio. Para que quede un poquito más claro, voy a intentar hacer todo desde el inicio. Voy a ir segmentando por partes para que las demostraciones no queden tan extensas y ustedes las puedan consultar. Y bueno, vamos a empezar o vamos a dividir en tres partes. Primero lo que sería la creación y prueba del servicio, incluyendo el modelo de datos. Después, cómo vamos a consumir el servicio en una aplicación cliente, que sería nuestra aplicación de MVC. Y por último, la referente a la publicación del servicio utilizando IIS, ¿sí? Entonces damos inicio a lo que sería la primera parte, que sería crear el servicio y el modelo de datos. Entonces, como ustedes recordarán, aquí lo que vamos a realizar es crear un nuevo proyecto. Aquí lo vamos a hacer con C#, que es el lenguaje que hemos estado manejando. Verificar que tengamos instaladas las plantillas de WCF y vamos a seleccionar una aplicación de servicio. Entonces, el nombre de nuestro servicio voy a tratar ahorita de utilizar los mismos nombres que en su momento cuando hicimos la demostración en vivo en streaming, para que ustedes lo comparan con su código, pues tenga un poquito más de coherencia y no les cueste trabajo identificar a lo que es esta demostración con lo que ustedes ya habían realizado y desarrollado dentro de su proyecto. Entonces ahí, si recuerdan, a nuestro proyecto le colocamos, bueno, a la solución, perdón, maestría WCF, y aquí a nuestro proyecto, que va a ser donde vamos a contener nuestro servicio, le vamos a colocar servicio maestría, ¿sí? Entonces simplemente lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a aceptar. Perdón, aquí ya tengo la ruta, lo voy a guardar en una ubicación nueva. ¿Está? Ya me va a generar todo lo que es el andamiaje. Ustedes lo pueden guardar donde ustedes quieran. Ya saben que por default los va a generar una carpeta que se llama repos en mis documentos en los proyectos de Visual Studio. Pues aquí cambié esa ruta y vean, ya sabemos que nos va a crear un servicio con dos archivos básicos dentro del andamiaje, lo que es el servicio como tal y el contrato, ¿sí? Entonces, el contrato sabemos que es una interfaz, el servicio pues es una clase que está implementando a la interfaz. Entonces aquí, si recuerdan, nosotros lo que hicimos en sesiones pasadas fue renombrar los archivos. Ahorita lo pudiéramos hacer, pero para hacer el video un poco más ágil los voy a eliminar. Y los voy a eliminar por el hecho de que está renombrando. Nos requiere más tiempo porque tenemos que cambiar el nombre de las clases, el nombre de los archivos. Entonces a veces es un poquito más complicado. Pues ahorita para más rápido las borré. Y dentro del servicio maestría voy a agregar un nuevo elemento, que ese elemento va a ser un servicio WCF. Cuando agregamos el servicio WCF, recordemos que nos va a crear tanto su interfaz como el servicio que la implementa, ¿sí? Entonces el servicio le vamos a dar el nombre de alumnos service, ¿sí? Entonces le doy a aceptar. Vean, me manda directamente a su interfaz y alumnos service. Recuerden que la I es una nomenclatura, una buena práctica que se sigue para identificar a los servicios, a las interfaces dentro de lo que es el entorno de programación de Visual Studio. Y por default ya me está cargando un método que es el doWork, que realmente este método pues no nos sirve ahorita de nada. Ya viene etiquetado indicando que es un contrato, un servicio de contrato y que tiene una operación, y dentro de nuestra clase service tenemos la implementación de la interfaz del contrato y trae el método, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer algunos cambios porque realmente este doWork no nos va a servir de nada. Recuerden que habíamos definido nuestro servicio en el escenario que íbamos a poder agregar, eliminar las operaciones CRUD. Entonces aquí pues voy a definirlas tal y cual lo hicimos, lo que sería el método actualizar, ¿sí? Aquí ahorita para actualizar nosotros escogimos una forma, porque recuerden que a final de cuentas la programación es dentro de su estilo, sus formas de programación, que me iba a recibir los datos de los registros que tenemos en nuestra tabla de maestría como parámetros en el método. Incluso pudimos haber dicho que recibir un objeto completo. ¿Cuál sería el detalle de tenerlo como objeto? Que en la aplicación cliente tendría que tener una referencia a la parte de los datos, porque en los datos es donde vamos a tener definidas esas clases o esas entidades que vamos a construir a partir del modelo en unos momentos más. Entonces ahí pues dependería de cómo lo quieren hacer. Yo ahorita lo estoy manejando como parámetros para que internamente el servicio haga uso del modelo
y el cliente no tenga que conocer esas clases del modelo directamente, sino que las utiliza a través del servicio. Entonces aquí recuerden, nuestra tabla en la base de datos que les pasé tenía los campos de número de control, apellido paterno, materno y nombre. Entonces voy a utilizar esos valores, apellido paterno, string apellido materno, string nombre. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro primer método. El siguiente, recuerden que tenemos que colocar el operation contract, que va a ser un agregar string string apmat, bueno, arriba es apmat string nombre. Aquí nombre, vamos a poner un poquito más descriptivo, nombre, ¿vale? Después sería el método de buscar. Vamos a buscar un alumno por su ID, ¿sí? Entonces este método me va a regresar un objeto, entonces le vamos a colocar alumno. Alumno es una clase que ahorita todavía no tenemos, ¿sí? Pero como no hemos generado el modelo, ahorita primero vamos a definir las operaciones y a continuación vamos a crear nuestro modelo, ¿vale? Entonces alumno, ¿sí? Voy a agregar un alumno, voy a buscar, perdón, por ID, buscar por número de control, perdón. Entonces aquí le vamos a indicar el número de control del alumno que queremos buscar. Si lo encuentra, toda la información del alumno nos la va a regresar como un objeto que, repito, ahorita nos falta crear nuestro modelo, ¿vale? Sería el botón de, o la opción, perdón, de buscar. Nos faltaría la operación de consultar, que nos va a regresar una lista de alumnos, porque recuerden que en la consulta pues podemos recuperar a varios. Y por último, lo referente a la eliminación, ¿vale? Pues esta eliminación, que son las operaciones básicas, tanto agregar como actualizar, va a recibir el número de control por el cual yo le voy a indicar cómo es que queremos eliminar. Entonces esas serían las firmas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues estamos haciendo referencia a clases que no existen de nuestro proyecto en ninguno de nuestras carpetas, en ninguno de nuestros elementos, pero aquí lo que vamos a hacer o lo que vamos a incluirle sería un modelo de datos. Yo aquí como recomendación en el servicio voy a crear una carpeta, ¿sí? Para tenerlo por separado, que se llame modelos. Sí, el nombre de la carpeta en sí es el que ustedes quieran, simplemente estoy siguiendo una de las recomendaciones o de las prácticas que comúnmente se utilizan. Todo lo que tiene que ver con datos se guarda dentro de models para que tenga ahí una cierta homologación en los conceptos que utilizamos en otro tipo de aplicaciones como los aspectos tipo MVC, ¿sí? Ahora en estos modelos vamos a agregar lo que sería nuestro origen de los datos. Aquí también hacemos la aclaración, no lo estamos separando en su totalidad por capas. Recuerden que lo ideal es que tuviéramos una capa de acceso a datos, una capa de entidades, una capa de lógica del negocio, la capa de servicios y los clientes. Ahorita el servicio y la capa de acceso a datos están juntos. ¿Cuál sería el problema con eso? Que si en algún momento dado tengo que hacer un cambio en los servicios, también de cierta manera afecto a los datos y viceversa, porque están dentro del mismo componente, hablando de la arquitectura de nuestro sistema. Y también lo mencionábamos, eso dependerá de qué tan flexible o qué tan heterogéneo puede ser su aplicación. Si es que necesitan que esta funcionalidad o la parte de acceso a datos tenga que ser utilizada por otras aplicaciones, pues ahí sería conveniente pues, tenerlo por proyectos o en este caso por elementos de arquitectura separados. Ahorita lo estamos manejando todo junto. Pues aquí en modelos vamos a agregar un nuevo elemento. Ese nuevo elemento va a ser de datos, va a ser un ado.net Entity Data Model. Y yo le voy a colocar, y una vez más siguiendo las buenas prácticas o las costumbres, ¿cómo se llamaba? Nuestra base de datos, maestría, DB Model. ¿Sí? Entonces eso es una práctica, lo del DB Model. ¿Vale? Entonces voy a generarlo, aquí vamos a utilizar el patrón Dataverse utilizando Entity Framework para simplificar el manejo de los datos, porque Entity Framework nos encapsula mucha de la complejidad de las tareas que en algún momento dado pueden ser repetitivas cuando agregamos, eliminamos, actualizamos. Entonces voy a utilizar el Entity Framework Designer, voy a crear mi cadena de conexión a mi servidor. Bueno, aquí ya le di que en buscar, me está buscando todos los en la red.
Entonces aquí nada más recuerden que ustedes ya tienen que tener identificado cómo se llama el servidor de cada uno de ustedes, que la base de datos que yo les facilité pues ya la tengan construida dentro de esa instancia para que no haya ningún problema. Entonces yo aquí voy a decirle que lo busque dentro de mi instancia predeterminada, ¿sí? El tipo de autenticación que tiene configurado mi servidor pues es de Windows y la base de datos es Maestría. ¿Sale? Pruebo la conexión para verificar que no haya problemas, aunque ahorita pues, no hay ningún tipo de detalle debido a que mi usuario pues, es administrador, entonces puedo acceder perfectamente a la base de datos, le doy a aceptar, aquí está, y vean, nos dice aquí que esta cadena de conexión que se generó al servidor lo va a guardar en el archivo de configuración y le va a colocar Maestría Entities. Entonces DB Maestría Entities es la referencia a la conexión que tenemos, en este caso a nuestra base de datos de Maestría. Entonces esto lo va a guardar en el archivo de configuración. Le damos siguiente, vamos a utilizar el Entity Framework 6.0. Siguiente, nos conecta a la base de datos y nos muestra todas las tablas que tenga. Ahorita en el ejemplo que yo les facilité solamente incluimos una. Entonces, la tabla de alumnos es la única que tenemos con los campos que les mencionaba, número de control, apellido paterno, materno y nombre. Y recuerden que muchas veces cuando hacemos ese mapeo entre lo que es una base de datos a clases de entidad o viceversa, hay que tener cuidado en la forma en la que manejamos los nombres, porque por costumbre los nombres de las tablas en base de datos, como lo hemos discutido en muchas ocasiones, van en plural. Las clases siempre se recomienda que el nombre sea en singular. Yo tengo la tabla de alumnos, vamos a decirle que cuando se genera nuestro modelo de entidades, se crea una entidad o una clase de entidad que se llame alumno, nada más, ¿sí? Entonces, el espacio de nombres es Maestría DB Model, ¿sí? Ahí no le es necesario que le movamos nada, le vamos a dar clic en finalizar. Aquí nos va a cargar el modelo de forma gráfica. Está generando. Recuerden que tarda un poco. Y vamos a ver de forma representativa aquí en su pantalla que tenemos una tabla. Si la tabla tuviera relaciones, pudiera mostrarnos las asociaciones, las dependencias y las propiedades de navegación que tiene con otras tablas. Pero bueno, ahorita nos está generando el modelo. Y bueno, una vez que ya nos lo generó, vamos a encontrar algo como esto, la clase alumno con todas sus propiedades. No tiene propiedades de navegación porque ahorita las clases que incluimos desde la base de datos primero no tienen relaciones y bueno, no están incluidas aquí en nuestro Maestría DB Model. Entonces una tabla muy simple, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic en guardar. Aquí siempre es recomendable dos cosas. Para que todas las partes de la aplicación vean este alumno, hay que compilar y guardar, ¿sí? Para que ahí cuando yo haga referencia en pasos subsecuentes a la clase entidad alumno, entonces la pueda ver. Entonces aquí lo guardo, lo compilo, ¿sí? Entonces ya con eso ya tendría yo lo necesario, o lo guardamos al menos, ¿vale? Ahora, alumno sigue sin aparecer o me sigue marcando error porque recuerden que creamos alumno, pero aunque están dentro del mismo proyecto que es Servicio Maestría, el modelo, ¿sí? Que es Maestría DB Model, que es donde se encuentra la definición de esta clase. Si lo vemos aquí, vemos que tenemos a la clase alumno, ¿sí? Se encuentra dentro de la carpeta Models. Entonces aquí tenemos que hacer un using servicio maestría.model, que es la carpeta que contiene la definición de alumnos, y vean, ya en automático esto se elimina, ¿vale? Entonces esto es todo lo que teníamos que hacer en el servicio, nada más. En el contrato, perdón. En el servicio voy a abrir ese archivo del servicio. Nos daremos cuenta que nos está marcando aquí un problema. Este método pues, es el que tenía originalmente la clase en su andamiaje por default. Entonces me dice que alumnos no tiene implementadas las operaciones actualizar, agregar. Entonces hay que incluirlas aquí. Vamos a decirle que implemente la interfaz y ya me agrega todo lo necesario, ¿vale? Ahora vamos a colocar los códigos para poder realizar estas operaciones. Y bueno, aquí tendríamos varias opciones para hacerlo. Podemos crear la cadena de conexión aquí, ¿sí? Para que sea única para todos los métodos, que sea una alternativa. O la podemos definir y crear en cada uno de nuestros métodos dentro de nuestra clase de servicio, ¿sí? Entonces ahí depende también un poquito más
Yo a veces me voy más por la parte de que aunque nos cueste un poquito más de código en cada método, en cada operación, crearla y destruirla para que no por ahí nos queden rastros cuando alguien utilice el servicio, porque si la declaramos como global, pues puede que si no tenemos un adecuado uso y si no implementamos un método de dispose para que cuando se cierre esta clase no se quede residente en memoria datos como pueden ser la cadena de conexión. Entonces a veces es más recomendable hacerlo así. Entonces yo lo voy a hacer así, principalmente por práctica y por una recomendación. Sí, si ustedes lo quieren declarar a nivel de clase la variable de contexto, no pasa nada. Yo aquí lo voy a hacer a nivel de nuestros métodos. Entonces recuerden que estamos haciendo uso de Entity Framework. Entonces aquí lo voy a hacer muy rápido. Voy a escribir o declarar una variable que es una especie de bandera o variable temporal. ¿Vale? Necesito crear un objeto del tipo alumno, porque ese alumno es el que va a guardar la información que recibimos cuando llamen a este método, ¿no? Entonces esto pues es simplemente el código que ya teníamos, ¿vale? Entonces aquí voy a crear al objeto alumno que tenga un número de control, que es lo que reciba, un apellido paterno que va a ser igual al parámetro de entrada que reciba el método, y así con todos. ¿Sale? Ahí quedó. Nombre igual a nombre. ¿Vale? Entonces ahí quedó el objeto. Entonces ahí todos los elementos que recibamos se lo vamos a asignar un objeto de tipo alumno, y ahora sí, posteriormente voy a crear mi contexto. Ahí está. Recuerden que esa maestría Entities no es más que la cadena de conexión que se generó cuando creamos nuestro modelo y que está almacenado en nuestro archivo de configuración en esta sección. Vean, dice cómo se llama su servidor, cuál es la base de datos, el tipo de autenticación, toda esa información está aquí. ¿Vale? Entonces también en ese archivo de configuración no olvidemos que nos va a generar un conjunto de entidades que las que hayamos incluido en nuestro modelo. Entonces ahorita la única entidad que existe pues, es alumnos, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarle de o db punto al entry, ¿no? Que es, estoy con actualizar, bueno, entry, lo que yo vamos a hacer es marcar a ese alumno para que al momento que lo guardemos esté almacenado o esté marcado como que fue modificado, entity state. ¿Vale? Entonces ahí está. Aquí vean, este entity state pertenece al system.data. Aquí en automático me lo incluyó. En caso de que yo no quiera escribir tanto dentro de mi código, pudiera yo hacer desde aquí arriba un using del system.data.entity. Y aquí únicamente pudiera colocar o resumirlo a esto. Ya una vez que tenga el espacio de nombres. Y resultado, que eso también ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, que siempre que ejecutamos un comando me dice el número de filas afectadas. Entonces si yo cuando mando a guardar los cambios, si no me regresa ninguna fila afectada, me va a guardar un valor de falso en esta opción, ¿sí? Entonces, si me afectó alguna fila, me va a regresar un valor verdadero, que es lo que yo voy a estar guardando aquí. Entonces voy a retornar únicamente lo que tenga resultado, ya sea un verdadero, si es que se pudo actualizar, falso si no. Entonces con esto ya tenemos el método de actualizar. El de agregar, pues de cierta forma es similar, al menos en toda esta estructura. De hecho, pues voy a copiar el código para hacer esto más rápido, es lo mismo. Simplemente que aquí no vamos a estar modificando, ¿sale? Lo que tenemos que hacer aquí es a la colección de alumnos vamos a agregar, ¿sí? Entonces, esta parte de agregar, ¿qué es lo que vamos a incluir como un elemento nuevo en la colección? El objeto alumno que acabamos de crear aquí y que va a ser poblado, llenado, valga la redundancia,
con las propiedades de entrada que tiene el método, para el nombre, el apellido paterno, materno y el número de control. ¿Sí? Entonces ahí está, lo mandamos a guardar los cambios. Si se pudo guardar y hubo por lo menos una fila afectada, me guardo un valor de verdadero, si no de por sí ya trae un falso, y eso es lo que estoy regresando con el método. ¿Sale? Ahora, buscar. En la parte de buscar también es muy sencillo, porque al estar haciendo uso de una herramienta como lo que es Entity Framework, ya trae muchos métodos que nos van a simplificar este tipo de operaciones. Entonces voy a retornar un... Bueno, aquí falta el new. A mi variable de contexto que es BD, a mi colección alumnos, y aquí vamos a utilizar uno de los métodos que tenemos, que es el find. Y aquí el find, recuerden que es un método que busca a partir de la llave de la colección, que en este caso, si como lo está mapeando de la base de datos, el campo principal o la llave primaria es el número de control. ¿Vale? Entonces aquí yo lo voy a buscar por su número de control, ¿sí? Y eso es lo que nos va a regresar, nada más. En este caso el método find está considerado que me va a regresar un objeto, y en este caso es un objeto del tipo alumnos, ¿sí? Entonces la consulta pues es similar, nada más que aquí no hago ningún filtrado. Igual utilizo mi conexión, ¿vale? Pero en vez de filtrar, yo lo que voy a decir es que me regrese todo lo que hay en alumnos como una lista, ¿vale? Entonces aquí pueden ser más de uno. Entonces cuando utilizo el toList, pues bueno, aquí ya no tengo problemas en las conversiones porque este método consultar va a devolver una lista, ¿vale? Ahora para eliminar, también es algo simple. Igual regresamos un verdadero o un falso, si es que se pudo eliminar o no. Una vez ya la costumbre, hacemos el using. Ahí está nuestra cadena de conexión, que está definida dentro del contexto, y aquí lo instanciamos con la variable BD, lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Alumno va a ser igual al db.bd. Find. Entonces aquí la lógica de este proceso de eliminación es que lo buscamos dentro de la colección, y una vez que lo encontramos lo vamos a remover o lo vamos a eliminar con el método remove, ¿vale? Y bueno, igual incluso ahí nos pudiéramos brincar la parte del find, porque el remove lo va a eliminar, y bueno, el resultado va a ser igual a bd.sageChange. Si es más de una fila afectada, quiere decir que sí lo borró. Y si nos regresa a 0 filas afectadas, nos va a retornar un falso, que es lo que vamos a guardar en nuestra variable de bandera de resultado, y es lo que regresa el método. Entonces lo vamos a compilar para ver si no hay ningún error por ahí. Dice compilación correcta, y ahora vamos a verificar si es que esto funciona. Entonces, ¿cómo quedamos que lo teníamos que hacer? Si presionamos F5 nos va a cargar el browser, el navegador que ustedes tienen configurado por default. Ahora, si lo quieren explorar ahí, pues tendrían que en algún momento dado modificar el comportamiento de su servicio en el archivo de configuración, porque aquí recuerden que cuando estamos hablando de un servicio tiene 3 componentes básicos al momento de que lo queremos poner en producción, que es el address, el binding y el contract. Así que es dónde está alojado el servicio, cómo nos vamos a comunicar con el servicio y qué es lo que podemos hacer. Entonces, si lo quiero yo consumir o hacer una prueba directamente desde el browser, si yo mando a llamar los métodos, aunque existan dentro del servicio, no van a funcionar. Entonces, aquí lo que hicimos primero que nada, y que para eso existe la herramienta principalmente, es que sobre nuestro servicio lo seleccionemos y ahora sí presionemos F5 para que nos cargue el test client. Y una vez que nos carga el test client, vamos a poder ver los métodos, actualizar, eliminar. También platicamos que nos muestra siempre las opciones de llamadas asíncronas, que desde el test client no tenemos la posibilidad de probar, eso ya lo tenemos que hacer directamente en el cliente.
Entonces vamos a empezar por la parte de la consulta. Llamo al método consultar. Y cuando llamamos al método consultar o le damos doble clic, estamos simulando, es que estamos instanciando el servicio. Estamos ya haciendo una llamada a este método del servicio. Pues aquí está. Le doy a invocar porque este no requiere ningún parámetro y me regresa una lista de ciertos elementos. ¿Sí? Que cada uno de estos es un objeto del tipo alumno. ¿Sale? Ahí está. Si yo llamara al método buscar por ID, a ver, voy a buscarme aquí algún número de control, por ejemplo, este que está aquí, y yo lo pongo en algún número de control, ¿vale? Bueno, le quito las comillas, le doy a invocar, y me recupera los datos de ese como un nombre. Si yo coloco cualquier otra cosa, como una cadena de invocar, como no existe, me regresa un null, ¿sí? Entonces voy a agregar uno nuevo. Recuerden que el de agregar tenía parámetros de entrada, que era el número de control, el apellido paterno y todas estas cuestiones. Me voy a registrar, como lo hicimos en su momento. Pero 021. Invoco, me regresa un valor de verdadero, quiere decir que sí me agregó. A ver, vamos a probar en la consulta. Lo invoco y vamos a ver acá. Ven, aquí ya estoy registrado. Si me busco por el número de control, vamos a ver. Ahí estoy. Vamos a actualizar. Por ejemplo, digo que el 96T0021. Ahorita simplemente para cuestiones del ejemplo le voy a agregar aquí un símbolo de gato al final para ver que los estamos cambiando. ¿Vale? Y el nombre, que sería, me doy a invocar, dice que es un valor de verdadero. Vamos a ver en el de buscar. Ven, aquí ya me está regresando los datos actualizados. Y voy a agregar otro para nada más para probar que sí es que lo está eliminando. Entonces vamos a buscar a este dato. Simplemente ahorita lo estoy haciendo para verificar que esto funciona. Ahí está, lo busca. Ahora vamos a ver si existe. Lo voy a eliminar. Le doy su ID. Dice que true. Entonces si yo le doy aquí buscar, ya no me regresa nada porque ya se eliminó. Entonces, como una buena práctica, pues sería eso principalmente, que nosotros podamos no solamente crear nuestros servicios, sino tener la capacidad de verificarlo antes de ponerlo o llamarlo dentro de un cliente, y obviamente mucho antes de ponerlo en producción, ¿sí? Ahora, vamos a checar rápidamente cómo es que funciona esto. A partir de las versiones más modernas de Visual Studio, ya lo que es el endpoint que se debe de generar por el servicio lo genera automáticamente. En versiones anteriores, pues toda esa programación pues, se tenía que hacer manual, teníamos que escribir código, incluso aquí se está encapsulando, pero sí tenemos que tener cuidado con estos elementos déjenme ubicarlo, ¿dónde está? Esto, los service metadata, que está en el behavior, que es un comportamiento del servicio. Si esto no está habilitado, aunque nuestro servicio funcione, no va a poder verse desde el cliente, incluso desde el test client no lo podemos consumir. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahorita para este servicio que se está autohospedando, ¿sí? No está generando como tal de manera explícita un endpoint, aunque sí existe, se virtualiza cada vez que lo instanciamos, ¿sí? Este endpoint se va a generar a partir del cliente, o ahí lo vamos a ver un poquito más definido ya así literal, lo que es el address, el binding y el contract. Ahí lo vamos a ver. Ahorita esto lo está generando al momento de que se publica. Incluso tal vez les va a pasar algo interesante. Si ahorita a lo mejor hablen su proyecto y lo quieren volver a consumir, es posible que no funcione. ¿Por qué? Porque recuerden que su cliente está guardando una referencia al servicio y es un servicio que se está hospedando cada vez que ustedes ejecutan la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tal vez el puerto que le asigna en otra versión posterior ya no es el mismo. Entonces, cuando el cliente quiera conectarse a esa ruta que tiene por default, como es dinámica de cierta manera y se va generando cuando lo publican, es probable que ya no lo encuentren, ¿sí? Pero eso lo vamos a resolver un poquito más adelante. Y bueno, entonces hasta aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Crear el servicio, ¿vale?
con su contrato, que es todos los métodos que va a exponer nuestro servicio. Vean, aquí está. ¿Vale? Bueno, aquí ya está la implementación, perdón, es acá. Tenemos los métodos, las operaciones que es actualizar, agregar, buscar, consultar. El servicio ya con toda la funcionalidad implementada utilizando Entity Framework para acceder a nuestra base de datos que tenemos dentro del modelo que utilizamos para conectarnos al servidor. Entonces, eso fue lo que tenemos al momento. En la siguiente parte del video, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya definir nuestro cliente y invocar a las funcionalidades que nos ofrece el servicio.